disfrutar, ven a sonreír, que el deporte te espera. No hay nada mejor que el ejercicio para la salud. Si quieres ser feliz, anímate a disfrutar, invita a tus amigos, te lo agradecerán por toda la vida. Diferentes actividades puedes escoger, el deporte lo tiene todo, ya es por tu bien. Deporte de conjunto, de forma individual, vamos a estar allí, porque no importa la edad, para todos hay lugar, hasta nuevas tendencias. A todo deporte, a todo deporte, más que deporte, somos pasión. A todo deporte, a todo deporte. Llama a tus amigos, vamos todos juntos por el primer puesto. Abajo la guerra y roja a los violentos. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos los que nos sintonizan a través de nuestro canal Teleboyacá y a su vez a los que nos ven a través de nuestro canal oficial en YouTube y en el cual los invitamos a suscribirse. Le den manito arriba al video y así nos ayudan a seguir creciendo en la mejor plataforma de videos del planeta. Recuerden que pueden visualizarnos en 4K y que contamos con closed caption en inglés y en español para los que así lo requieran. También les recuerdo que pueden contactarnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, también como lo mencionaba en nuestro canal oficial en YouTube, en donde lo primordial es suscribirse, y también pueden contactarnos a través de nuestra página de Gimdo, www.atododeporte.gimdo.com. Así que ahí tenemos todo al mejor estilo A Todo Deporte para que ustedes estén al tanto de todo el deporte comunitario. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 604-413-7890 o al 300-454-0685. El Festín Casa de Banquetes. Y la Liga de Natación de Antioquia, una de las mejores ligas deportivas del departamento, sigue siendo mucho más que agua. Es por ello que asistimos al Festitorneo Departamental de Piscina Corta organizado por el Club Narvales de Sabaneta. Fiesta, colorido e historias de superación, todo esto en la siguiente nota. El Club Narvales de Sabaneta, adscrito a la Liga de Natación de Antioquia, realizó el 20º Festitorneo Departamental de Piscina Corta en la Unidad Deportiva Zona Sur de Indesa, de este municipio al sur del Valle de Aburrá. Por supuesto, A Todo Deporte se hizo presente. Primero que todo, felicitar al Club Narvales, a toda su junta directiva, a todo el grupo de entrenadores y de instructores por este gran evento
teniendo casi 300 niños de casi todos los clubes de Antioquia. Entonces felicitaciones, el nivel bueno y obviamente que hay mucha participación desde los niños, desde los 8 años hasta 17, entonces eso es lo que hace que nuestra natación crezca y que la podemos masificar y descentralizar y que no solamente esté en el estadio. Y es que, sin importar la lluvia, 296 deportistas de 16 clubes antioqueños se reunieron con el objetivo no solo de competir, también querían mostrarles el nivel alcanzado a sus distintos familiares que, desde la gradería, alentaba a cada uno de los suyos. Sí, obviamente, pues hay veces que llueve, pero todo eso hay que superarlo. Se empezó casi en punto y va muy bien el desempeño. Pensamos que está un poquitico largo, que va por ahí hasta las 4 de la tarde, pero de eso se trata, que todos los niños compitan y que estén contentos. A ver, este evento lo veníamos preparando hace por ahí aproximadamente 3 meses. Un evento muy lindo donde están asistiendo más o menos 296 deportistas. Nos parece increíble, a pesar de estar en Feria de Flores y ser feriado, poder atender a tantas deportistas con sus familias acá en el Club de Natación. Mil gracias. No, el festival ha estado muy bien, el balance de los chicos, el objetivo del Club Delfines sobre todo es que se disfruten el festival, mejoren sus marcas personales, pero sobre todo la técnica, y vamos muy contentos porque vamos bien, han mejorado tiempos, han mejorado la técnica, el festival ha estado muy organizado. Para mejorar, ¿no? Pues yo creo que el tema de la lluvia que nos afectó un poco. Lo que hay que mejorar son las técnicas, porque casi ninguna de nosotras tiene una técnica súper chévere. La única que tiene una buena técnica es otra amiga, pero no vino. Entonces hay que mejorar la técnica. Bueno, este torneo me ha parecido espectacular, ha venido muchísima gente, está bien organizado, vengo a apoyar a mi hija María Sofía Jaramillo del Club H2O de Envigado y me parece que son oportunidades muy buenas, excelentes para que ellos se fogueen y más adelante ya aspiren a unos torneos nacionales e internacionales. Pues prepararse es muy duro, entrenar todos los días, hay todos los días 3 horas y se siente muy bacano porque ver el resultado de entrenar tanto tiempo. El festival estuvo muy cool porque hay mucha gente con la que hay que competir y no buscamos problemas con nadie al estar compitiendo. Yo quisiera hacer como Michael Phelps es porque él fue el mejor nadador del mundo, no faltó a ningún entrenamiento y lo fue súper bien, entonces así va a seguir intentando ser él. El Festitorneo departamental sirvió para potencializar a los deportistas que tienen otros eventos en camino. Contó además con jueces de gran experiencia, curtidos de grandes eventos deportivos a nivel local e internacional. El más reciente, el Panamericano Máster de Natación. Así se garantizó un excelente orden logístico y deportivo de primer nivel. Como jefe de entrenadores de Antioquia me gusta estar en todos estos torneos, mirar qué prospectos hay y cómo se están haciendo estos festivales. Felicitaciones. Pero las miradas y aplausos con mayor fervor fueron para las hermanas Macea, un ejemplo de superación bajo el agua que por casi una década luchan por sus sueños y a no rendirse ante cualquier adversidad. Pues es muy gratificante porque sabemos que de una u otra forma somos ejemplo para muchos y también porque estos torneos nos dan mucha experiencia competitiva. Y ya para aspirar otra vez a Juegos Panamericanos, para ya por fin ya poder ir y buscar esas marcas. Es muy gratificante que la gente vea
como nosotros también podemos practicar este deporte que realmente pues nos da muchas cosas. No importa el escenario acuático, las Macea, a donde quiera que van, se dan consejos entre sí. Nunca se dejan de apoyar. Le muestran al mundo que si hay superación después de la adversidad y con ese lazo familiar, buscan poder llegar juntas a un futuro evento paralímpico. Lina, Luisa y Angie Macea, sin duda, están a todo deporte. Bueno, nosotras estamos a todo deporte porque entrenamos todos los días y siempre buscamos para dar lo mejor de sí en cada competencia. Invitamos a todos los jóvenes del municipio de Sabaneta a que pertenezcan al Club de Natación Narvales. Es un club ya con 27 años de trayectoria, donde tenemos entrenadores de muy alta calidad y nadadores igual. Muchas gracias y a la Liga de Natación de Antioquia, a la INDESA, a la Alcaldía y a todos los padres de familia del club. El Festitorneo de piscina corta fue todo un éxito. Deportistas, padres de familia, jueces y entrenadores estuvieron a todo deporte y nada mejor que una buena organización, planeación y cubrimiento, porque más que deporte, somos pasión. Hola, soy Michelle y soy del Club de Naes. Hola, soy Juan Andrés y soy del Club de Naes. Hola, soy Emanuel y soy del Club de Naes. Y estamos a todo deporte. El deporte es una buena alternativa para salir adelante. Gracias al deporte nosotras hemos conseguido muchas cosas como nuestra independencia. Las tres estamos estudiando en la universidad. También nos sirve para motivarnos, para la salud, para muchas cosas. El deporte yo creo que es una de las cosas más buenas que yo creo que se inventó en el mundo. Deporte aquí sí se ve, todo junto con la mano arriba vamos a hacer un cambio. A todo deporte jugamos por el barrio, hay mucho talento que no se ve. A todo deporte aquí sí se ve. El patinaje es una actividad recreativa y deportiva que consiste en deslizarse sobre una superficie. Pues bien, todo esto se cumple a cabalidad en la pista de Francisco Antonio Sea, Comuna 5 Castilla. Allí estuvimos con el club más veloz de Medellín y que a su vez tiene muchísimo talento. Veamos. El deporte y la recreación rueda por la pista de Francisco Antonio Sea gracias al Club de Patinaje Veloces Talentos, perteneciente a la Comuna 5 Castilla. Y es que por más de 7 años, el club más veloz de nuestra comuna entrena a niños y jóvenes, pero también les abre la puerta a los adultos.
Pero Veloces Talentos tiene un gran influenciador que aprovecha al máximo sus redes sociales para atraer nuevos talentos y con ellos contarle al mundo sus historias y la fusión con el patinaje. Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Cardona, conocido en redes sociales como Sebastián CDN. Soy influenciador de la ciudad de Medellín, genero contenido a través de las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Inicialmente comencé con este proyecto cuando tenía 17 años, llevo 8 años dando clases de patinaje, comencé cuando era menor de edad y no había comenzado en las redes sociales. Cuando las redes sociales comenzaron como a ser tan de mí, a crecer tanto, comencé como a impactar mucho en las personas, entonces decidí hacerlo también como por el lado del deporte, impactar a las personas para que, bueno, se inscriban a las clases de patinaje, compartan con nosotros, aprendan. Tenemos niños desde los 3 años en adelante hasta adultos de 62 años, que incluso, como es en el caso de don Guillermo, que es un adulto que nos acompaña de 62 años. Y es que don Guillermo, con 62 años de vida, es otro ejemplo de superación. Es la voz de la experiencia para los más chicos y el referente de los más grandes, convirtiéndose en el gran foco de admiración. Aquí les presento a don Guillermo, que es una persona que tiene 62 años, y yo creo que es la prueba más viva y el ejemplo más claro que tenemos en la escuela, que la edad no es un impedimento para empezar en este deporte. O sea, se puede empezar desde cualquier edad y don Guillermo es la prueba viva que tenemos, que con 62 años, él nos da el ejemplo de que está en patines en este momento y lo hace muy bien, entonces no es un impedimento. Don Guillermo, cuéntanos la experiencia. ¿Cómo fue su experiencia para comenzar a patinar? ¿Cómo le ha ido? La experiencia mía es que yo empecé, llevo desde el encierro casi 2 años, entonces el encierro en la casa, yo me estaba enfermando, entonces ¿qué pasó? Me tiré a la pista, conseguí profesores, estuve bregando, entonces me dio mucha lidia por la edad, porque las caídas y eso, conseguí mis protectores, todo, entonces ya yo estaba rodando como muy mal, estaba dando las vueltas en la pista, entonces me iba para los lados, que ahí es donde yo dije que estaba rodando al pelotazo, entonces me saqué esa. Pero ¿qué pasó? Que el profesor Sebastián me llamó, me dijo, don Guillermo, póngale volante a la pelota, usted necesita la técnica. Gracias a Sebastián, el profesor, que seguirá siendo mi profesor por toda la vida, todo el tiempo, me llama y me dice las cosas como ya estoy con la técnica, entonces me ha ido muy bien en la salud, el cardio. Yo no puedo parar este deporte, pero también quiero que los adultos mayores, el susto, que muchos yo me he dado cuenta que es que les da miedo, les da susto porque se caen. No, él los lleva a la gramita, saben cómo se ponen los patines y tienen los patines muchos que son patinadores que no volvieron, tienen sus patines. Los invitamos que vengan a la pista, aquí nos coge el Sebastián, que es una gran persona, desde niños hasta adultos. Sabe coger el niño pequeñito, cómo va. Los padres cuando yo les digo, vea, Sebastián sabe cómo lleva a los niños, inclusive también personas jóvenes especiales, sabe cómo los lleva, ustedes no se van a caer, nos tira la grama, nos saca a la pista, nos lleva y nos dice, ¿cuándo ustedes van a rodar como es? Porque hay muchísimas personas que dicen, no, es que patinar eso, mejor dicho, es para los niños, y no, están errados porque aquí recibimos personas de toda edad, entonces la invitación es para la comunidad de la Comuna 5 del barrio Alfonso López para que se animen y bueno, por acá estamos con los brazos abiertos en Veloces Talentos para recibirlos. Realmente el club ha tenido un trayecto muy largo. Llevamos 7 años en esto, entonces a medida que avanza el tiempo los objetivos son más ambiciosos. Estamos, digamos que apuntándole a eso, un club competitivo que permita sacar adelante mucho talento, como su nombre lo dice, Club Veloces Talentos, y llevarlos allí donde son visibles, donde cada uno de ellos puede también desarrollar más allá unas competencias que le permiten mostrar de dónde nació todo. Y hablando de trayecto, Veloces Talentos ha tenido uno bastante largo y con objetivos claros: ser mejores cada día, competir de la mejor manera y hacer sentir de orgullo la Comuna 5 Castilla. Bueno, a mí me parece muy divertida, pues, o sea, como todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos aprendido con la escuela de patinaje, porque nos influyen mucho en que no siempre tenemos que ganar, sino también empezar en divertirnos y disfrutar las cosas
que nos han enseñado, y también nos inculca mucho el aprendizaje de todas las actividades, y más que todo en las competencias siempre nos han enseñado de que todo debemos hacerlo de manera eficaz y sin hacer algo competitivo o de manera injusta. Mi experiencia en el patinaje ha sido fantástica, pues porque nos han enseñado que en la vida hay riesgos, ya no sé qué más decir. Y no todo aquí es como que muy serio, también hay sus buenas charlas y todo eso. También hemos hecho amigos aquí. Me enteré del club porque sigo al profesor hace mucho por Instagram, entonces vi que tenía la escuela de patinaje y dije, aquí fue. A partir de las redes sociales y con mi persona como creador de contenido se logra influir y transmitir el deporte a la comunidad. Entonces, que también aprovechemos las redes sociales, que son, me parece, un elemento tan importante hoy en día en la sociedad, que lo aprovechemos para también influir algo positivo en las personas y que, bueno, puedan mejorar su salud practicando el patinaje de velocidad. Realmente estamos abarcando a todos los niños, jóvenes, a las personas que quieren hacer parte de nuestro club, y no solamente en el deporte, sino a las personas, que todos somos iguales, de que estamos teniendo en cuenta las edades, sus condiciones físicas, porque sabemos que no todo el mundo considera que tiene las habilidades y capacidades para venir a ser parte del patinaje, de un deporte que requiere ciertas motricidades gruesas y finas. Entonces, realmente estamos muy felices y orgullosos de que hagan parte de nosotros como club y como personas, que también estamos creciendo. Aparte, yo soy psicóloga, entonces es una formación que me permite acompañar desde la integralidad del ser humano a cada uno de ellos. Y a mí me gusta el patinaje porque es muy bueno, nos da salud, es muy bueno porque nos da salud, porque nos dice que comamos para que poder tomar energía. A mí también me gusta mucho patinar porque también nos dan competencias, también nos dan mucha disciplina y también nos dan muchos ejercicios que también nos pueden servir para la vida y la salud. Bueno, realmente que hagan parte de nosotros, que cada una de las personas que venga van a ser muy bien acogidas, son bienvenidas porque realmente les damos amor, pasión, les entregamos todo lo que somos, y que compartan con nosotros este deporte tan bonito y tan especial que es el patinaje. Estoy en el grupo de adultos de Veloces Talentos con Sebastián. Al grupo ingresé cuando mi hijo Matías empezó en el grupo intermedio hace aproximadamente 3 meses. Me ha parecido fabuloso. Los invito a todos a que vengan a practicar deporte, desde el niño hasta el adulto más mayor. Nunca es tarde para aprender. Las personas interesadas en pertenecer a Veloces Talentos y que no cuentan con los accesorios para patinar, también se les tiene la solución gracias a que el club es distribuidor autorizado y vende los patines por encargo a la medida y gusto de los futuros patinadores. Bueno, nosotros somos distribuidores de Canarian. Nosotros vendemos la mayoría de los productos de Canarian porque de pronto es la marca más comercial en el momento, ¿cierto? También tenemos de City Run, hay varias marcas, pero la que recomendamos son patines un valor de 360.000 pesos a 450.000. Los patines, yo digo que eso es diferentes gamas, o sea, el que le quiera meter a los patines, eso hay patines de todos los valores, pero medianamente el valor de unos patines
para estar en las clases y que se pueda avanzar y que sea un patín que no lo canse tanto y que sea bueno, tiene un valor de 360.000 pesos a 450.000 pesos. Las protecciones, el caso de las protecciones costarán 60 el kit de protecciones, muñequeras, coderas y rodilleras, y el casco 85.000 pesos. Veloces Talentos, un club que cuenta con reconocimiento deportivo, excelente personal humano y buenas instalaciones de entrenamiento, está esperando por usted para rodar juntos y mantenerse a todo deporte. Bueno, realmente ellos están a todo deporte porque son unos niños con energía, con ímpetu de salir adelante, de crecer, de conocer nuevas experiencias y de hacer parte de todo lo que nosotros somos. Mi hija está a todo deporte. Sí, yo creo que sí, yo creería que obviamente estaría en toda la práctica deportiva, yo creo que estaría entrenando. Somos el club de los talentos, vamos a todo deporte. Ya es costumbre que la magia Inder encante a los habitantes de nuestra comuna. Hay algunos usuarios de la ciclovía Inder por la vía del Sena de Pedregal que nos contaron por qué la importancia de hacer deporte. Unos lo hacen en solitario, otros en conjunto, pero sin duda todos están a todo deporte. Esta ciclovía es igual a las de toda la oferta del Inder. Se lleva a cabo los domingos y festivos de 8 a 12:30 del día. Normalmente es hasta la 1, pero por temas de seguridad se les dice que hasta las 12:30 para que comiencen a evacuar. Y nada, súper invitados para que vengan y nos acompañen. A ver, primero que todo, lleva muchos años acá en el barrio de parte del Inder. Y lo hago para que los niños se diviertan, hagan deporte y estar un rato en familia. Pues hace 7 años que venimos seguidos todos los domingos a disfrutar, aprovechar el espacio para ella, más que todo para la hija, para que aproveche toda la mañana aquí el domingo. También tenemos a veces, cada 8 o 15 días tenemos acompañamiento de recreación, y para los niños tenemos bicicletas de balance para que aprendan a montar bici. Estamos haciendo deportes porque nos gusta hacer el deporte y nos gusta ponernos diferentes camisas para tener a nuestro equipo. Cada equipo tiene diferente hincha, como Nacional, Medellín o el Deportivo Cali. El que elijas siempre lo vas a amar. Y eso es de corazón. Mi corazón es mi Nacional. Mi corazón es Medellín. Practicar deportes por la salud, porque mientras más años uno tiene, más se debe de cuidar. Entonces nada mejor que hacer deporte. ¿Y por qué vengo acá a este lugar? Porque es un lugar muy apropiado para montar en bicicleta, porque no hay vehículos, es una vía muy buena para practicarlo y se comparte con la comunidad. A mí me gusta venir mucho aquí en la ciclovía porque uno puede hacer ejercicio, puede montar bicicleta y es muy divertido. A mí siempre me gusta ir a esta ciclovía porque siempre hago mucho deporte, siempre mejoro en mis piernas haciendo ejercicio con ellas, y también disfruto con mis amigos montando mucho por acá.
Este año la ciclovía está ajustando los 20 años. Estamos en la perspectiva de buscar algún tipo de interés, sobre todo de Linder, para ver cómo celebramos los 20 años. Tenemos algunas propuestas, entre las propuestas está que el día que se haga la celebración, un evento inicial sería con las madres lactantes con sus niños en sus carritos. Otra de los eventos que se piensa plantear es una carrera acompañados por los padres, los niños que tienen triciclos. Luego una competencia atlética para personas de 10 a 12 años, una competencia atlética que salga de aquí de la 113, vaya a la 104 y regrese. Una competencia ciclística también con ese mismo recorrido, vuelvo y te repito, saliendo a la 113, bajando a la 104 y llegando aquí a la 113 nuevamente. A mí me gusta venir a la ciclovía porque cuando hacemos ejercicio podemos recargar más energía y tener mucha más fuerza para otras actividades. Que vengan, que les saquen provecho a eso, que es muy beneficioso para los niños, se integran con otros niños, hacen actividad física, se despegan de los aparatos electrónicos, del televisor y están en otro ambiente. Ese es un ambiente espectacular para los niños, hasta el mediodía apenas es, hay que aprovecharlo. La ciclovía es magia porque acá compartimos momentos muy importantes en familia. Estamos disfrutando de la ciclovía. ¡Porque estamos a todo deporte! En el próximo programa ampliaremos los detalles de la ciclovía y tendremos historias interesantes que tienen que ver con la misma. De momento les reitero la invitación para suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube y a estar conectados en nuestras distintas redes sociales. Esto es A Todo Deporte, originado desde la Comuna 5 Castilla. Y recuerden, más que deporte, somos pasión. Yeah, a todo deporte, todo junto con la mano arriba vamos a hacer un cambio. A todo deporte, jugamos por el barrio, hay mucho talento.